mis hermanos, entonces leemos en el capítulo 2 de Juan, vamos en nuestra serie en el Evangelio de Juan, y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 25. Dice la palabra, capítulo 2, versículo 12. Imagínense cuando cumplamos 20 años, entonces no terminaré de llorar, hermano, imagínense. Han sido pacientes conmigo, gracias al Señor. Dice una hermana, el ministerio de la lágrima cercana. Bueno, entonces, dice la palabra del Señor, capítulo 2, versículo 12 al versículo 25. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús en cambio no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Vemos, hermanos, a través de la lectura que hemos hecho, vemos que ahora el apóstol Juan nos lleva a otra escena siguiente en el Evangelio, nos lleva en esta narrativa de esos primeros días del ministerio del Señor Jesucristo. Y algo en lo cual meditaba es en este tema del templo. Vemos que esta narrativa está pasando en el templo en Jerusalén. Nos dice claramente el texto que Jesús subió a Jerusalén y fue al templo, estaban celebrando la Pascua. Y cuando meditaba en esto pensaba cómo no tan solo los judíos tenían un templo, sino cómo aún las falsas religiones observan este tema de un templo. Por ejemplo, pensaba en los musulmanes. Ellos tienen este único lugar que se llama la Meca y muchas mezquitas, pero específicamente la Meca, que es una construcción cuadrada, es el lugar más sagrado para ellos. De hecho, visitar al menos una vez en la vida la Meca es lo que se espera de un fiel creyente. Hacen una peregrinación para este lugar en Arabia Saudí y dan algunas vueltas en la Meca. Eso es parte de lo que se espera de un fiel creyente. De hecho, es requerido básicamente para, en cierta manera, ser un fiel, es uno de los 5 pilares del Islam, ir a la Meca y hacer los ejercicios religiosos y demás. También cuando pienso en este tiempo, aún en los judíos, por ejemplo, los judíos tienen el muro de las lamentaciones. Interesante que ese muro de las lamentaciones en Jerusalén es uno de los lugares más sagrados del judaísmo. Ellos introducen un papel entre sus piedras, ¿verdad?, con una oración, con una plegaria. Estos papeles no se pueden destruir, no sé qué hacen con ellos, me imagino, no busqué más información, porque está prohibido destruirlos. Ellos van ahí, ruegan, lamentan, lloran,
y depositan ahí su papel con su oración y demás. Vemos también, por ejemplo, los católicos romanos, cómo en cierta manera rinden culto a lo que es la Basílica de San Pedro. Aquellos que han tenido la oportunidad de viajar a Roma, ir a la Basílica de San Pedro, entienden el por qué muchos de los católicos romanos sienten un compromiso con viajar a Roma, porque hay como algo especial en esta basílica. Está el Vaticano, ¿verdad? La ciudad, de hecho una ciudad completa donde está la Basílica de San Pedro, la cual esta basílica lamentablemente fueron muchas las indulgencias las que se recogieron para construir esta basílica, fueron muchas mentiras que se dijeron para construirla y muchas muertes de personas inocentes en medio de este proceso. Pero este es el templo más importante para los católicos, además de uno de los templos más imponentes. Creo que caben como 60,000 personas en este templo. Obviamente tiene mármol, oro, estatuas de ángeles, obras magistrales como son de Miguel Ángel y otros artistas. También nosotros, por ejemplo, miramos entre algunas falsas religiones los budistas. Los budistas, obviamente su devoción a Buda, tienen algunos lugares sagrados también, los cuales es muy incentivado y es hasta cierto punto un deber visitar entre India y donde nació Buda en Nepal y todo esto, ¿verdad? Es como ven los templos como lugares especiales donde hay una aparente bendición especial. Aún, por ejemplo, mirando el caso de los mormones, que tienen un megatemplo ahí en Utah. Usted va a Salt Lake City, Utah, y es imposible usted no encontrarse con un mormón y no chocar en algún momento con este megatemplo que hay ahí en Salt Lake City. De hecho, aún usted ve los templos que son construidos en las ciudades y son impresionantes. No se quiere imaginar ese templo que tienen ahí en Salt Lake City, Utah. Obviamente arquitectónicamente es una obra magistral. Lo que pasa es que todo lo que pasa ahí dentro es demoníaco, pero honestamente arquitectónicamente es especial. De hecho, es interesante que normalmente los mormones, por alguna razón, buscan las ciudades más acomodadas para hacer sus templos impresionantes. Y dicen los mormones aún en su página en cuanto a los templos y qué es lo que ellos miran y cómo ellos miran los templos. Y dice, y cito de ellos: los templos son literalmente casas del Señor. Son lugares santos de adoración donde las personas hacen convenios sagrados con Dios, puesto que el hacer convenios con Dios constituye una seria responsabilidad. Las personas no pueden entrar en el templo para recibir sus investiduras o sellarse en matrimonio por la eternidad. De hecho, ellos casan por la eternidad, lo cual va en contra de la palabra del Señor. Así que algunos se preocuparon, dijeron: no, estoy leyendo lo que creen los mormones. Su matrimonio es hasta que la muerte los separe. Pero estoy leyendo lo que creen los mormones en cuanto al templo. Dice: eternidad, mientras no se hayan preparado plenamente y han sido miembros de la iglesia por al menos un año. A lo largo de la historia, el Señor ha mandado a su pueblo a construir templos. La iglesia los construye por todo el mundo para permitir que sus bendiciones estén al alcance de un mayor número de los hijos de nuestro Padre Celestial. Ellos miran estos templos como un lugar de bendición. De hecho, si no tienen estos templos, de hecho dicen claramente que Dios los ha enviado a construir estos templos porque en estos templos los son necesarios para que las ordenanzas, los convenios, esa bendición espiritual esté al alcance de ellos. Cada una de estas religiones que he mencionado demanda un lugar concreto como parte de su adoración. Y aún los seguidores de estas religiones ven estos lugares como un lugar especial, específico sobre otros. Ven que esto es son lugares especiales. Cuando nosotros miramos en este tema de la adoración, hermanos, delante del texto que tenemos, la adoración en cierta manera es el tema de la humanidad. Aún usted mira las civilizaciones remotas tenían cultos de adoración.
La adoración es el propósito para el cual Dios nos creó. El ser humano nace con una necesidad de adoración. Lo creado por Dios va a adorar. Lamentablemente, cuando el pecado entró en el mundo, el pecado ha hecho que adoremos lo creado en vez del Creador. De hecho, es el caso que tenemos en esta lectura, un pueblo que había puesto sus ojos en el templo y no en el Dios del templo. En el Antiguo Testamento, cuando leemos la Torá, cuando leemos la ley, los primeros 5 libros de la Escritura, Dios le habla a su pueblo de cómo debe ser adorado. Le da instrucciones específicas. Desde Génesis comienza, de hecho aún vemos la historia de Caín y Abel, y Dios demandó adoración. Y demandó adoración de una manera en específica, y vemos cómo Caín no adoró como Dios pidió. Se enfureció porque no fue agradable su adoración a Dios y terminó matando a su hermano. Pero era un tema de adoración. Aún el libro de Levítico nos da instrucciones específicas de cuál es la adoración agradable al Señor. El Nuevo Testamento, mis amados hermanos, no es la excepción. Las cartas de los apóstoles están llenas de exhortaciones en cuanto a cómo debemos adorar a la luz del nuevo pacto, porque Dios es santo. Dios no es adorado como nosotros sentimos, como nosotros creemos, como nosotros nos gustaría o nos gustaría que nos hicieran a nosotros. No, hermanos, Dios es santo, no hay nada ni nadie como Él. Y Dios da las instrucciones de cómo debemos adorarlo. El asunto es la adoración. Y es de suma importancia que adelantemos un poco en el Evangelio de Juan y veamos cómo este asunto de la adoración es tan vital. Miremos aquí en Juan capítulo 4, versículo 20, texto que eventualmente enseñaremos. Pero miremos este tema en específico en cuanto al templo, en cuanto al lugar y demás. Gracias, mi amado hermano. En el capítulo 4, versículo 20 nos dice, nuestros padres, está hablando Jesús con la mujer samaritana, y con esta mujer, luego de decirle cuáles sus maridos y todo el tema de su pecado, señalar su pecado y demás, ella le dice, tú eres profeta. Le dice, nuestros padres, ahora la mujer lleva la conversación a una conversación de adoración. Y le dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Vemos el asunto de la adoración, ya empezó el asunto de la adoración, o sea que lo que vemos en el capítulo 4 va a ser la conclusión de este asunto de la adoración y veremos eso en breve. Pero sí vemos este tema de la adoración empezándose a desarrollar desde este capítulo 2. Aquí vemos que los samaritanos estaban adorando en el lugar incorrecto, por lo tanto su adoración era falsa. Pero sin embargo, vemos como los judíos, según dice el texto en capítulo 4, los judíos estaban adorando en el lugar correcto que Dios había indicado. Pero aquí en este texto que leí en el capítulo 2, Jesús nos muestra que la adoración de los judíos era una adoración corrupta, llena de falsedad, lo cual también lo hace una adoración falsa. Dios merece adoración, hermanos. Nos encontramos con la corrección en cuanto a la verdadera adoración y una transición del templo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto.
Y es una pregunta que tengo para nosotros mientras vamos desenvolviendo lo que tiene el texto para enseñarnos hoy. Si Jesús físicamente estuviera entre nosotros hoy en medio de la adoración de Iglesia, Comunidad de Gracia en Orlando, ¿tendría una ira santa como en este momento en el templo en Jerusalén? ¿O simplemente estaría como nos narra en Apocalipsis, como podría pasar en algunas iglesias? Dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Algunos utilizan esto para evangelísticamente, pero esto no es un texto evangelístico, esto es un texto donde Jesús ni está en la iglesia y la ilustración es Jesús está diciendo, yo estoy en la puerta, ustedes dicen que están hablando de mí, pero lo único que hacen, yo estoy fuera de la iglesia, estoy tocando a la puerta a ver si alguien me escucha, eso es lo que está diciendo Jesús en ese texto. ¿Será que Iglesia Comunidad de Gracia recibiría esa ira santa del Señor en nuestra adoración? Podríamos estar en una situación aún peor donde el Señor Jesús no esté entre nosotros. Estoy confiado de que esa segunda no es, pero habrá congregaciones que tendrán que escuchar esa exhortación. Y antes voy a ir a través del texto contestando esa pregunta, ¿verdad? Contestando esa pregunta y al final concluiremos conociendo cómo estamos delante del Señor en este aspecto personal y como iglesia. Pero hay algunos retos de interpretación en el texto que son importantes atender antes de entrar de lleno. Cuando leemos el relato del templo en el Evangelio de Juan que hemos leído y lo leemos a la luz de los evangelios sinópticos que son Lucas, Marcos y Mateo, se llaman sinópticos porque se pueden leer en orden a diferencia del Evangelio de Juan. Cuando digo en un orden cronológico, a diferencia del Evangelio de Juan en cierta manera, encontramos que los evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan presentan este aparente evento, y es un evento, no digo aparente el evento, sino el lugar, el momento. Juan lo presenta adelante en la vida de Jesús y en el ministerio de Jesús. Y entonces cuando vemos los evangelios sinópticos presentan una escena similar de Jesús condenando la adoración en el templo en Jerusalén, pero cerca de su muerte, en la última semana de la crucifixión. Cuando nosotros leemos Juan es un tema importante, algo que hay que resolver, porque cuando leemos Juan, nos dice Juan nos está narrando unos días, aquí estamos al principio del ministerio de Cristo, según vamos leyendo Juan. Y acá nos narra que este evento ocurre, en los otros de los sinópticos, nos narra que el evento ocurre en la semana de la crucifixión. De hecho, si quieren podemos mirar Mateo 21, 12 al 14 como un ejemplo. Dice Mateo 21, 12 al 14, Jesús entró en el templo. Mire dónde estamos, Mateo 21. Ya ha ocurrido el ministerio, ya estamos apenas a unos capítulos, estamos entrando en la semana de la crucifixión. Y dice, Jesús entró en el templo y echó afuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Entonces, algunos teólogos liberales han tomado esto y estas porciones para decir que son evidencias que los evangelios no son inspirados, que los evangelios simplemente son un copy and paste, un copiar y pegar de uno de ellos, a lo mejor de Mateo, que es bastante completo, y de ahí, o de Lucas, y de ahí todos los demás pegaron y copiaron y pegaron y montaron una historia. Pero sabemos que eso va en contra de todo lo que dice la Escritura. Sin duda, la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Cada uno de esos hombres escribió lo que el Espíritu Santo tenía para decir.
Y eso es lo que han hecho algunos teólogos liberales. Ahora bien, los teólogos conservadores que han estudiado la Escritura llegan a la conclusión de que Jesús limpió el templo 2 veces. Que Jesús limpió el templo 2 veces. Y luego de estudiar, es mi convicción también que Jesús limpió el templo 2 veces. Y cuando digo limpió el templo, sacó a lo que he narrado, los cambistas, lo que la Biblia narra y demás. Y explicaré un poco más adelante algunos argumentos en cuanto a eso. Pero en general, nuestra porción de hoy del texto, el apóstol Juan nos presenta la corrupción de la adoración judía en el lugar correcto. Nos presenta una adoración falsa en el lugar correcto. Vemos el celo de Jesús por la adoración verdadera. Veremos también la señal de la adoración verdadera y la señal de la falsa adoración. Aquí en este texto hay unos atributos importantes. No olvidemos que Juan tiene un propósito, que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Vemos la deidad poniendo evidencia de la deidad de Cristo. Y vemos algunos atributos en medio de esta lectura. Entre ellos vemos el celo, que lo vemos a través de la ira santa que vemos en Jesús, la santidad, el poder y la omnisciencia. Y antes de lanzarnos, usted dirá, wow, hizo una introducción muy larga. Bueno, me falta un pedacito más, pero está en el mismo texto, o sea que sí, técnicamente empezamos. Pero quisiera tomar en consideración el versículo número 12. El versículo número 12, hay unas verdades importantes que debemos mirar, que sabemos que Juan las escribe, pero es el Espíritu Santo quiere que miremos estos detalles importantes. Y más un día como hoy. Un día como hoy, la Iglesia Católica Romana, probablemente en todos los lugares, está celebrando que tienen una madre. Están celebrando que María es su madre. Están probablemente levantando oraciones a María en un día como hoy. Y cuando vemos este texto, mire la aclaración tan hermosa que nos da el Espíritu Santo en cuanto a María. Dice, después de esto Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. El texto de manera literal dice, él, hablando de Jesús, y la madre de él, y los hermanos de él, y los discípulos de él. ¿Por qué digo eso? Porque algunos se han atrevido a decir que los hermanos, él le llamaba discípulos a sus hermanos. Pero ahí dice las dos palabras. Dice hermanos y discípulos. Hay una distinción en el texto original. Jesús tuvo hermanos, hijos que María parió como mujer, hijos de José el carpintero. La Virgen María no tuvo una inmaculada concepción. No hay ningún lugar en la Escritura que nos hable de eso. Al contrario, nos habla de quiénes eran sus padres terrenales. Nos habla de que era una mujer normal. No nos habla de ninguna concepción, una concepción sobrenatural, nada de ese tipo de cosas. Eso sí nos habla de Jesús. De Jesús nos habla que no fue engendrado por hombres, sino engendrado por el Espíritu Santo. Hay un nacimiento virginal, pero en ningún lugar en la Escritura nos habla de un nacimiento especial de María ni nada de eso. La Biblia no habla de que el nacimiento de María fue diferente a cualquier humano normal. María era virgen cuando dio a luz a Jesús, pero no fue virgen permanentemente. La virginidad perpetua de María no es bíblica. De hecho, aún en Mateo 1:24 al 25, la Biblia es totalmente clara, totalmente clara. Si usted va conmigo a Mateo 1:24 al 25 nos dice:
Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y dice, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen, ¿hasta cuándo? Por siempre. Al contrario, el texto lo que nos dice, la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. Y gloria sea al Señor por José, porque si no, imagínense, después de todo ese tiempo esperando por su esposa. Fue virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Aún como es presentada María en Lucas, nos dice acerca de María que tuvo su hijo primogénito. Jesús fue el primogénito de María. Sin embargo, cuando Lucas nos habla de Dios el Padre, nos dice el Hijo unigénito de Dios. O sea que nos indica Lucas, cuando Lucas utiliza el concepto de primogénito, nos está diciendo que había más hijos. Ya Lucas había visto la vida de María, ya conocía a los hermanos de Jesús. María y José tuvieron hijos. Jesús tuvo 4 medio hermanos que nos narra la Escritura: Jacobo, José, Simón y Judas. Eso no me lo estoy inventando, está en la Escritura. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 13, versículo 53. Y dice, sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí, y llegando a su pueblo de donde era originalmente, donde creció, en Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo este tal sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo de José, del hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y estos no son los discípulos? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿También tenía hermanas? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Vemos claramente que María tuvo otros hijos. Jesús tuvo hermanos. Entrando de lleno al tema general de la predicación de hoy, habiendo sacado, ¿verdad?, del medio esa parte tan importante a discutir, veremos lo que es el templo, el lugar de adoración. El templo, el lugar de adoración. Como nos decía el texto, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. La Pascua de los judíos en el libro de Juan se relata 3 veces. Hay 3 ocasiones en el capítulo 2, capítulo 6 y capítulo 11. Vemos que Juan nos narra 3 Pascuas por las cuales Jesús en su vida, en su ministerio pasa. Estas fiestas de Pascua fueron la fiesta que fue dada por instrucciones en Éxodo capítulo 12, donde el pueblo de Dios estaba en Egipto y vendría esta última plaga, que es la plaga de la muerte de los primogénitos, y todos aquellos que han leído en el libro de Éxodo y aún me han escuchado en otros sermones al respecto, el ángel de la muerte pasaría y Dios le dio instrucciones de que mataran un cordero y que pusieran la sangre en los dinteles de las puertas, y el ángel de la muerte no pasaría por encima. Por eso se llama Passover, ¿verdad?, en inglés. Pasaría por encima y no morirían los primogénitos del pueblo de Dios, pero sí murieron los primogénitos del pueblo de Egipto. Esta fue una fiesta perpetua que Dios le mandó al pueblo a que hiciera, recordando lo que Dios había hecho. Nosotros sabemos que es una sombra que apuntaba al Cordero perfecto que es Cristo. Y por eso cuando Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios, los judíos quedaron pensando en qué, en la instrucción que Dios había dicho de sacrificar un cordero.
Entonces ellos escogían este cordero, tenían su ceremonia el día 10º del mes y celebraban la Pascua el día 14 del mes de Nisán. Este era un mes, lo llaman solar, ¿verdad? No tengo todos los detalles, pero no puedo compartir todos los detalles, pero ellos miraban y no todo el tiempo caía el mismo día, era según la luna y demás. Era entre el mes de marzo y abril, un día de luna llena. Sacrificaban el cordero en la noche, el día de Pascua, y recordaban la liberación de los judíos de la esclavitud en Egipto. Los judíos, era un evento tan importante, era la fiesta más importante, a pesar de que todas eran esenciales, importantes, pero se podía notar cómo era tan importante que todos los judíos alrededor de todas las ciudades, de otras ciudades, venían a Jerusalén a hacer sus sacrificios y adorar junto con el pueblo de Dios. Venían de diferentes lugares y se podía usted imaginar el alboroto en la ciudad de Jerusalén y la cantidad de personas que había. Algún evento que usted pueda pensar que la gente viene a esta ciudad, que usted empieza a ver más carros, empieza a ver más gente en los lugares, todos los lugares hay filas, imagínese un lugar así, y aún peor porque por lo menos aquí hay distanciamiento, pero en esos lugares era todo conglomerado. Y vemos que Jesús encontró en el templo que estaban practicando negociaciones, negocios, haciendo cosas en el templo que no debían estar haciendo. Lo que pasó a través del tiempo para hacerlo conveniente, como venían personas de otros lugares, habían peregrinado a Jerusalén y era requerido que llevaran un sacrificio animal. Pero usted sabe cómo es el tema de los negocios. La gente dice, bueno, si me traigo un sacrificio de la ciudad, me va a costar, probablemente se dañe el sacrificio de camino, mejor lo compro en Jerusalén. Y aquellos que estaban ahí esperando los negocios en Jerusalén, estaban listos para venderte lo que necesitaba. No tienen la moneda de nosotros que requieren los sacerdotes, no te preocupes que hay un cambista que va a generar su comisión. Todo era negocios lo que había ahí, totalmente negocios. Y no había ningún problema con esto. El problema era dónde lo estaban haciendo. No había problema con los negocios. Aquí Dios no está castigando el que hagan negocios. No, ellos estaban facilitando y cada cual, Dios ha dispuesto los sistemas, ¿verdad? El dinero para nosotros, los tesoros para nosotros poder manejarlos. El problema no era ese. El problema era que lo estaban haciendo en un lugar sagrado donde no debían hacerlo. Los cambistas estaban ahí, ¿verdad? Buscando su comisión, aquellos vendiendo sus productos, vendiendo los corderitos y las aves y todos estos. Y estos eran actividades que en cierta manera eran buenas porque facilitaban la adoración. Pero lamentablemente cayeron en un pragmatismo que aún todavía las iglesias caen. Vamos a hacerlo conveniente. Vamos a hacerlo conveniente. Vamos a asegurarnos que la gente no se desanime en venir. Empezaron a ver el negocio en vez de mirar la adoración. Empezaron a gestionar la adoración mirando al hombre y no a Dios. Y eso es lo que normalmente nos pasa a las iglesias. Empezamos a mirar qué es lo que el hombre necesita en vez de decir que Dios quiere que enseñemos, que Dios quiere que hagamos. El templo era el lugar más sagrado sobre la tierra. Era el lugar más sagrado. De hecho, algo interesante es que utilizaban la corte de los gentiles para esto. Era hasta cierto punto una mofa para los gentiles. Usted sabe la discriminación tan grande que tenían los judíos contra las personas de otros lugares que no eran judíos. Si lo hacían en la corte de los gentiles, como un irrespeto, como este lugar es menos importante, pero era parte del templo. Pero el templo era el lugar más sagrado sobre la tierra. En Primera de Reyes, capítulo 6, nos narra y sucedió que en el año 480, después que los israelitas salieron de la tierra de Egipto, en el 4º año de reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el segundo mes, cuando Salomón
comenzó Salomón a edificar la casa del Señor, y más adelante nos dice: y la palabra del Señor vino a Salomón diciéndole: en cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David tu padre, habitaré en medio de los israelitas y no abandonaré mi pueblo Israel. Dios había hecho una promesa, y Dios sin duda, su presencia, la representación de su presencia habitó en ese templo. Dios lo proclamó su casa. Aún seguimos leyendo en Reyes 8, podemos ver cómo la gloria del Señor, el Espíritu descendió y la gloria llenó, ¿verdad? Se llenó el templo con la gloria del Señor. Pero el templo que estamos hablando en el Evangelio de Juan no es precisamente el templo que construyó Salomón, porque el templo que construyó Salomón fue destruido con la invasión de Babilonia. Ese templo fue destruido, y después vemos en el libro de Esdras que Zorobabel comienza a liderar la construcción del templo, ya que aquel templo había sido destruido. Comenzaron de nuevo a construir el templo en el libro de Esdras, lo cual tomó varios años. Y luego en el año 20 antes de Cristo, el año 20 al 19, Herodes tomó ese templo y lo reconstruyó, hizo una expansión en el templo. Y a ese es el templo que Herodes el Grande terminó de reconstruir. Ese es el templo que nos está hablando Juan y que estamos en contexto. De hecho, el muro de las lamentaciones de los judíos está construido sobre parte de lo que era ese templo del cual estamos hablando. Los judíos adoraban el templo en vez del Dios del templo. De hecho, lo más importante que tenía el judío era el templo. Todo lo hacía alrededor del templo. Toda la religión falsa estaba alrededor del templo y no de la presencia de Dios. De hecho, no era la primera vez que su pecado es señalado. Nosotros vemos por qué permite la destrucción del primer templo. Simplemente demos un vistazo a Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. En el versículo 1 nos dice: palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: párate a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra y di: oigan la palabra del Señor todos los de Judá, los que entran por esta puerta para adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: enmienden sus caminos y sus obras y haré que ustedes moren en este lugar. No confíen en palabras engañosas que dicen: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Porque si en verdad enmiendan sus caminos y sus obras, si en verdad hacen justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derraman sangre inocente en este lugar, ni andan en pos de otros dioses para su propia ruina, entonces haré que moren en este lugar, en la tierra que di a sus padres para siempre. Ustedes confían en palabras engañosas que no aprovechan. Robarán, matarán, cometerán adulterio, jurarán falsamente, ofrecerán sacrificios a Baal y andarán en pos de otros dioses que no habían conocido. Y vendrán luego y se pondrán delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y dirán: ya estamos salvos, para después seguir haciendo todas estas abominaciones. Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de sus ojos. Yo mismo lo he visto, declara el Señor. Ahora pues vayan a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y vean lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, por cuanto han hecho todas estas cosas, declara el Señor, y a pesar de que les hablé desde temprano y hablando sin cesar no oyeron, los llamé, pero no respondieron. Como hice con Silo, así haré con la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confían, y al lugar que di a ustedes y a sus padres, y los echaré de mi presencia como eché a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Vemos la advertencia de Dios a la adoración verdadera. Vemos la advertencia de Dios a dejar de idolatrar el templo. Vemos cómo iban y era como que el templo los santificaba después de que hacían todas las abominaciones.
Pero vemos también que en cierta manera lo que está ocurriendo aquí, como nos narra en el libro de Malaquías, es una profecía. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1 al 3, nos dice: yo envío a mi mensajero y él preparará camino delante de mí. Ahí nos está hablando de Juan el Bautista. Vimos ese texto aplicado, ¿verdad?, al ministerio de Juan el Bautista. Y dice: y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscaban. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero dice una pregunta: ¿pero quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavandero. Si Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, que eran los sacerdotes, y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Entonces, cuando nosotros, hermanos, miramos el templo, el problema no era el lugar donde ellos estaban adorando. El problema era su falsa adoración al Señor. Pero el Señor vendría como sacerdote a limpiar la casa. Lo cual nos vemos ahora en el versículo 17, por eso vemos a Jesús diciendo, en el 16, a los que vendían palomas le dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Lo cual nos lleva al versículo 17, dice: sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Y yo lo he visto como el celo por la verdadera adoración. El dolor de Cristo se convirtió en acciones. Esto es lo que conocemos como una ira santa. Hay un espacio en nuestras vidas, hermanos, para la ira. Hay un espacio para la ira. Pero esa ira debe ser una ira santa. Pablo nos dice: airaos, pero no pequéis. El Señor tuvo ira, hubo un celo profundo por la reverencia a la santidad de su Padre. Y nosotros también, de la misma manera, debemos ser consumidos, debemos tener celo por la santidad de Dios, pero debemos cuidarnos de que el celo no sea por nuestros estilos, no sea por lo que yo pienso que es reverencia y no lo que la Biblia establece claramente de que es reverencia. Seamos cuidadosos, porque si miramos los fariseos, ellos aparentaban ser muy celosos y aparentaban ser muy reverentes. Pero Jesús le dijo: esto es una cueva de ladrones. Imagínense por un momento esta escena. Eso fue una escena de caos para todo el pueblo. Fue una escena de caos para todo el pueblo. Vemos cómo Jesús, simplemente con un látigo de cuerdas, vació ese lugar. Dice el pastor MacArthur, dice: ahí hubo un milagro grande. Porque ahí probablemente, imagínense, sacrificaban, Josefo dice que se sacrificaban 250,000 corderos en un día. Imagino que es una cifra bastante alta. Lo que te dice eso es que probablemente esa ciudad tenía 1 millón de personas ahí. ¿Y cuántas habían en el templo? Miles de personas. Y Jesús, con un látigo de cuerdas, explíqueme usted, en un bullicio tan grande, usted que ha estado a lo mejor en una ciudad bullosa, ¿verdad? No estoy diciendo una mala palabra, estoy diciendo una ciudad con mucho alboroto. Usted hace un látigo de cuerdas y eso no se escucha en nada. Quítese la correa, inténtelo. Se van a empezar a reír de usted. MacArthur dice: ahí hubo un milagro. Jesús, con un látigo de cuerdas, vació ese lugar. Parece que lo que escucharon en los oídos esos cambistas y esos que estaban vendiendo y mercaderes fue grande. ¿Verdad? No nos dice el texto, pero tenemos que imaginarnos que algo grande, estruendoso pasó para poder mover a todos los cambistas que estaban en ese lugar y todos los vendedores que había en ese lugar.
Y nos dice y nos cita el Salmo 69, el apóstol Juan, y dice: el celo por tu casa me consumirá. Y cuando vemos el Salmo 69, es David precisamente atribulado por la falsa adoración y por la traición de sus hermanos, por la traición de su pueblo. En el Salmo 69, versículos 7 al 9, para tener contexto, dice: pues por amor de ti he sufrido insultos, dice David, la ignominia ha cubierto mi rostro, me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre. Y ahí dice: porque el celo por tu casa me ha consumido, y los insultos de los que te injurian han caído sobre mí. Cuando seguimos leyendo nos encontramos más adelante que hay unas partes mesiánicas en cuanto a Cristo. Dice el versículo 21: y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Sabemos que estos son textos que los vemos que suceden en la crucifixión. Y continúa en el 24 diciendo: derrama sobre ellos tu indignación, que el ardor de tu ira los alcance. Se ha desolado su campamento y nadie habita en sus tiendas, porque han perseguido al que tú ya has herido y cuentan el dolor de aquellos que tú has traspasado. La interpretación de los discípulos, y en este caso de Juan, es que el mismo celo que había en David por la casa de Dios y el dolor por la traición de sus hermanos, Jesús sintió el peso de esa misma falsa adoración y la traición de su propio pueblo, de sus propios hermanos. El celo de Jesús no es por la casa, no es por el edificio, es por la falsa adoración. Tengamos cuidado en cuando leamos el celo por tu casa, pongamos en el lugar, en el aspecto del lugar, sino en la falsa adoración. Lo que mueve a Jesús es la falsa adoración. Vemos aquí lo que es el pragmatismo, como he dicho anterior, en lo que podemos caer. Queriendo ser más conveniente para el que viene, podemos inventarnos, acomodar las cosas según lo que conviene y no según las instrucciones de Dios. Por eso, como iglesia debemos seguir la palabra de Dios para la adoración congregacional, lo cual conocemos como el principio regulador. Debemos ser fieles a lo que la palabra nos manda hacer, hermanos. No podemos caer en el otro lado donde decimos: bueno, si la palabra nos dice, puedo hacerlo. Por eso los pastores daremos cuentas por esto, hermanos. Y es importante que oren por nosotros, para que Dios nos dé sabiduría de cuidar al pueblo de Dios en la adoración. Como dice ahí Jesús: no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio, es lo que básicamente está diciendo, un emporio. Hermano, la santidad de Dios exige una adoración verdadera, exige reverencia. Jesús aquí le estaba diciendo: ustedes han hecho esa frase, una casa de comercio, ustedes han hecho aquí una tienda llena de mercancía. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ustedes han puesto esto como una tienda llena de mercancía. Hermanos, en este momento hay lugares que se llaman iglesia, que lo que han hecho es una tienda de mercancía. Ven aquí, compra tu bendición, ven aquí, compra tu salud, ven aquí, da dinero y serás próspero. Ven aquí, únete con nosotros y serás exitoso en los negocios. Eso es lo que vemos hoy todavía. Las casas de comercio no se han acabado en medio de la adoración a Dios. Tenemos nosotros ese mismo celo, hermanos. Ese celo no empieza, fíjense eso, ese celo no empieza con querer cambiar las cosas en la iglesia. Ese celo empieza con la verdadera adoración personal. La adoración corporativa es el resultado de la adoración personal. Los pastores aquí podemos tener la liturgia más santa, más ordenada que usted quiera, más bíblica, más solemne que usted desee, pero si sus corazones son falsos, todo eso no sirve. Es una
Jesús a los fariseos les dijo, en Mateo 15, le dijo: hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Hermanos, yo sé que todos deseamos que en la iglesia hagamos una liturgia buena, que hagamos cánticos bíblicos. Todo eso es necesario, mis amados. Claro, los pastores daremos cuentas por eso delante de nuestro Dios y lo hacemos con temor y temblor. Pero podemos lucir como una iglesia sana. Pero si nuestro corazón verdaderamente no está adorando a Dios, hermanos, nada de eso sirve. Es una adoración falsa. ¿Cuál es la señal de la verdadera adoración? Ellos preguntaron: ¿qué señal nos muestras? ¿Qué señal nos muestras? ¿Por qué tenemos que escucharte? ¿De dónde viene tu autoridad, Jesús? Y Jesús le contesta: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos no entendieron del todo. No entendieron, hicieron referencia al templo físico. Prefirieron jugar el juego de palabras cuando es obvio que lo que Jesús acababa de decir necesitaba otra explicación. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Por qué no vemos en el texto otra pregunta? Como: Jesús, ¿a qué te refieres? Porque es obvio que no querían saber la contestación. Es obvio que lo que querían es ver las señales, pero no querían una contestación. Sus corazones eran falsos delante del Señor. Y nos dice Jesús claramente, nos dice Juan claramente, pero él hablaba del templo de su cuerpo, dando a entender de que ellos no entendieron la pregunta. ¿Y por qué no entendieron? Porque su argumento dice: entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Hasta se mofaron, me imagino, con la pregunta. Pero no habían corazones de adoradores. No habían corazones que dijeron: Jesús, ¿a qué te refieres? Explícanos, porque no te entendemos. Solo querían las contestaciones que ellos deseaban encontrar. En Éxodo 40 nos narra que cuando Moisés levantó el tabernáculo, la casa de Dios, entonces dice: la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Luego más adelante Salomón, en la construcción del templo, cuando termina la construcción del templo, los sacerdotes salieron a orar. Dice que los sacerdotes tuvieron que salir porque la nube llenó la casa del Señor. Los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. En estos 2 casos vemos aspecto importante. Vemos que esa nube era una representación del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Y vemos también que el hecho de que habitó ahí la Chequina, la presencia de Dios. Este término tabernáculo, que también podríamos en cierta manera mirarlo como el templo, es lugar de habitación. Igual como el arca del pacto, de igual manera. Esto es exactamente lo que Dios le dijo a Juan el Bautista: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Eso ya lo estudiamos en Juan 1:33. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Quedó claro para Juan el Bautista que Jesús es el templo eterno. Quedó claro para la audiencia de Juan que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es la casa nueva de Dios, que Jesús es el nuevo lugar de morada.
Esto significaría que el templo de Jerusalén estaba a punto de estar obsoleto. Desde la resurrección de Jesucristo, Jesús es el verdadero templo. Por eso cuando en la crucifixión vemos que el velo se rasgó en dos, abriendo el camino, Jesús abrió el camino a la adoración plena en Él. La nueva casa estaba establecida y habitada por el Espíritu. El templo en Jerusalén espiritualmente quedó cerrado. Por eso vemos que Jesús es el nuevo templo, es el templo del nuevo pacto. Y la resurrección, su señal para los judíos. Es interesante que en Levítico 14, me gustaría que vaya un momento, ya estoy terminando, hermanos, pareciera que no, pero sí. Pareciera que no, pero sí. Tenga paciencia conmigo y gócese en la palabra del Señor. 14:33, perdón, un poquito más adelante, 14:33 nos dice: cuando se encontraban casas infectadas, fíjense el subtítulo, cuando se cuarentena de casas infectadas, está dando el Señor instrucciones a los sacerdotes. Dice: también el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: cuando ustedes entren en la tierra de Canaán que les doy en posesión, y yo pongo una marca de lepra sobre una casa en la tierra de su posesión, el dueño de la casa irá y le avisará al sacerdote. Algo así como la marca de la lepra ha aparecido en mi casa. El sacerdote entonces ordenará que desocupen la casa antes de que él entre para examinar la marca, a fin de que nada se contamine en la casa, y después el sacerdote entrará y examinará la casa. Continúa más adelante en el 43, sin embargo, si la casa vuelve a aparecer, si la marca vuelve a aparecer en la casa después de que él haya quitado las piedras y raspado la casa y después de haberla revuelto con mezcla, el sacerdote entrará y la examinará. Si ve que la marca se ha extendido en la casa, será una lepra maligna en la casa. Es inmunda. Jesús entró 2 veces al templo. Lo vemos aquí en Juan y los sinópticos nos lo narran más adelante en el último día, en la última semana de su crucifixión. Y sin duda, la marca de lepra que había en el templo en Jerusalén era real, era inmunda. Mira lo que dice el 45: derribará pues la casa, sus piedras, sus maderas y todo el emplaste de la casa, y lo llevará fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Jesús dijo en Lucas 19, en una profecía, versículo 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido por los romanos y se cumplió la profecía. Algunos cristianos están esperando que los judíos construyan un nuevo templo como la última señal del final de los tiempos. El templo ya ha sido construido. Cristo es el templo. La presencia de Dios en medio de su pueblo. Igual que en aquel tiempo, todavía las personas siguen pidiendo una señal. Jesús señaló su pecado, confrontó sus corazones, pero aún necesitan una señal. La señal es la resurrección de Cristo. Es la señal que necesitamos. Pablo en Atenas, aún en medio de la multitud, en el Areópago, dijo: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos.
La señal suprema de la verdadera adoración es que Cristo resucitó, es que vivimos en Él. Con la muerte y resurrección de Cristo fue establecida la iglesia, donde único se manifiesta la gloria del Señor, la presencia de Dios en la tierra, en su pueblo y no en un lugar. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5, Pedro dice: y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No necesitamos un lugar. El pueblo de Dios es el cuerpo de Cristo. Es la casa, es el edificio espiritual. Y para terminar, mis hermanos, la señal de la falsa adoración. Muchos creyeron en su nombre, como nos dice el texto desde el versículo 23, al ver las señales que hacía. Pero vemos en medio de esto la omnisciencia de Cristo. Él conoce los corazones de los hombres. Dice que, pero Jesús en cambio no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. Amigo que me acompañas hoy, que estás entre medio del pueblo de Dios, de la casa espiritual de Dios, tu corazón está delante del Señor. A mí me puedes engañar en cuanto a tu fe. Aún puedes engañar a la iglesia en cuanto a tu fe. Puedes engañar a tu esposa, a tu esposo en cuanto a tu fe, a tus hijos, pero a Cristo no. El día del juicio te dirá: apártate de mí, hacedor de maldad. A Él no lo podrás engañar. ¿Cuál es el fruto? Nos dice Jesús en el capítulo 8, hablando de aquellos que verdaderamente son sus creyentes. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ven a Cristo. Entrega tu vida a Cristo. Aléjate de la falsa adoración. Si estás en este edificio por otra razón que no sea Cristo, es una señal de tu incredulidad. Jesús conoce tu corazón incrédulo. Hay algunos que están entre nosotros que su propia vida les está dando fruto y diciendo: tú no eres de Cristo. La señal de la falsa adoración es la necesidad de algo más que Cristo. Mis amados, el templo en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que sería la iglesia. El Señor mora en nosotros y no en un edificio. El Nuevo Testamento explica que somos el templo de Dios. Jesús mismo dijo: mi Padre lo amará y vendremos a Él, hablando de aquellos que guardan su palabra, y haremos con Él morada. En Primera de Corintios nos habla: ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿O no saben, dice más adelante, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Aún un poco más adelante en el capítulo 6, 16, porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Hemos creído que vamos al edificio para buscar la presencia de Dios. Si Cristo estuviera presente, mis hermanos, en nuestra adoración, ¿qué recibiríamos de Él? Si Cristo está presente no solo en este servicio de adoración, sino que está en nosotros, hermanos, y cuando vivimos con falsedad e hipocresía, Jesucristo nos reprende, vuelca nuestras mesas de nuestros ídolos. Cuando compartíamos ayer en el patio de este edificio, éramos la iglesia. Hoy reunidos aquí, somos
su iglesia. Una instalación no nos hace iglesia. La fe en Cristo, validada en su resurrección, nos hizo verdaderos adoradores. El Espíritu Santo nos hace su iglesia. Me encanta una ilustración del pastor MacArthur. Dice que una iglesia no es un envase con canicas adentro. No podemos representar la iglesia así porque si se rompe el envase, se acaba la iglesia. Eso no es la iglesia. Que usted venga aquí no lo hace parte de la iglesia. La mejor ilustración es el Espíritu Santo, que es como un imán, y todos nosotros somos bolines de metal, y todos quedan pegados ahí. Hermano, no importando que hoy estamos en este lugar tan hermoso, que damos gracias al Señor por permitírnoslo, pero nosotros ahí en el patio somos la iglesia de Cristo, en nuestras comunidades somos la iglesia de Cristo, en nuestras casas somos la iglesia de Cristo. No necesitamos un lugar como los budistas, como los islamitas, no necesitamos ir a un lugar. Nosotros vamos al cielo, nosotros no tenemos que ir a la Meca, no tenemos que ir a Jerusalén, nada de eso, hermano. Nosotros somos el templo del Señor. Y donde quiera que se congrega la iglesia, presencia especial de nuestro Señor está en este lugar. Dejemos que el Señor vuelque nuestras mesas de nuestros ídolos y vengamos a Él con una adoración pura, sana, reverente a nuestro Dios. Oremos.